Alumnos y alumnas de cuarto año C, vamos a seguir avanzando con estos temas nuevos que les he dado ya los apuntes. Lo vamos a complementar con esto teórico que vamos a explicar ahora, así lo entienden aún más, porque ya se empieza a complicar cada vez un poquito más y estamos trabajando con corrientes alternas. Ya vimos un circuito resistivo puro, ahora lo que vamos a ver es un circuito capacitivo y un circuito inductivo puro. Primero vamos con un circuito capacitivo puro. Si bien está escrito, pero ahora se lo voy a explicar aún mejor. Tenemos una fuente de alterna que alimenta exclusivamente a un capacitor. ¿Cuál es el análisis que se le hace frente a eso? Decimos que el capacitor, cuando en el primer instante, si nosotros congeláramos el tiempo en t igual a 0, o sea, acá en la gráfica, esta es amplitud y esto es tiempo, en t igual a 0, o sea, en el instante inicial, congeláramos la pantalla en ese instante, en el tiempo igual a 0, el capacitor, ¿cómo está? El capacitor está descargado. Es por eso que la curva comienza, la negra que es de tensión, comienza acá, ¿no es cierto? Como estamos alimentando una alterna, el capacitor se comienza a cargar hasta que llega a una carga máxima y bueno, disminuye y nuevamente se repite la onda senoidal. ¿Por qué? Porque esto es una señal senoidal. Bien, ahora, ¿qué sucede en este punto si en ese instante, en el tiempo, igual a 0? ¿Qué sucede en ese instante? En ese instante el capacitor está descargado, pero la fuente viene con una corriente, la máxima corriente posible. Eso lo habíamos explicado en continua. Esto es algo similar el concepto. Entonces, ¿qué pasa? La corriente viene con todo viene. Entonces la fuente le entrega la corriente. Es por eso que la corriente es máxima acá. Y describe la forma de la onda senoidal. Baja y sube. Entonces, como ven, se forman dos ondas. La de tensión, que es la de negro, y la de la corriente, que es roja. Fíjense que están desfasadas, porque no están en el mismo lugar, como en el caso del circuito resistivo puro. Justamente por lo que acabo de explicarle. ¿Qué sucede? La clave para saber esto es cómo funciona. En el instante igual a 0, es decir, supongamos que tenemos una llave acá. Y la cerramos la llave. Justo en ese tiempo igual a 0 tomamos una foto de lo que sucede ahí. Apenas la cerramos, la corriente va a venir por acá de lleno y va a llegar al capacitor. ¿Qué sucede con la tensión en el capacitor cuando se cerró? En ese instante 0. Está descargado. Entonces por eso está en 0. ¿Y la corriente cómo es? Máxima. Por eso aparece acá la de la corriente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El capacitor se va cargando a medida que va pasando el tiempo. Supongamos que se descongela esa imagen y el tiempo sigue avanzando. Entonces el capacitor en tiempo, en 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, y el capacitor comienza a cargarse. ¿Y la corriente qué pasa? Comienza a disminuir. Acuérdense que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Entonces por eso grafican las dos formas de onda. Entonces, ¿qué sucede? En este caso hay un desfasaje entre la tensión y la corriente de 90 grados. Es por eso que aparece ese famoso 90 grados que decimos. Lo teórico que está escrito ahí, se dice que la corriente, la I, vieron que aparece acá primero, está adelantada 90 grados con respecto a la tensión. Siempre sucede en un capacitivo puro. Siempre. Esa es la explicación de lo que yo les dejé en el teórico. La corriente está adelantada 90 grados con respecto a la tensión. Bien, ahora, supongamos ahora que nosotros se va a atravesar una corriente por el capacitor, obviamente, pero el capacitor tiene una oposición al paso de la corriente, pero no es una resistencia. Se le llama reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva la podemos expresar con esta fórmula. Fíjense, X sub C. Esa es la forma de expresar una reactancia capacitiva. 1 dividido 2pi por F por C. 2pi por F, ¿qué es? Omega. Entonces por eso le escribí 1 omega por C. Esta es la fórmula para calcular la reactancia capacitiva. ¿Qué es la reactancia capacitiva? Es la oposición al paso de la corriente que tiene o que ofrece un capacitor. ¿En qué se mide? Se mide en ohm, igual que una resistencia. Bien, veamos a ver un ejemplo básico de esto. Supongamos que tenemos una tensión que alimenta a un capacitor de 20 microfaradios. Esta fuente de tensión tiene esta gráfica, porque estamos alimentando con la alterna. 30 por seno de 5000 T. Tenemos que calcular la reactancia capacitiva, la corriente pico y la corriente eficaz. Bien, ¿cómo hacemos? Primero nos fijamos
¿Qué datos tenemos? Son estos y el del capacitor. 30, ¿qué era? 30 voltaje pico. ¿Y qué tenemos? Omega, 5000 radianes sobre segundo. Bien, si ya tenemos estos dos datos, podemos calcular la tensión eficaz. No con omega, sino con la fórmula, que era voltaje pico sobre radio de 2. 30 sobre radio de 2. Y obtengo la tensión eficaz. ¿Por qué obtengo la tensión eficaz? Porque la puedo calcular y para después calcular la corriente eficaz. Entonces, calculo la reactancia capacitiva. 1 dividido 5000, o sea, sobre omega, por C. C es el valor del capacitor, 20 microfaradios. Pero no tiene que estar expresado en microfaradio, tiene que estar expresado en faradio, en su unidad correspondiente. Por eso yo le pongo acá 20 por 10 a la menos 6, para pasarlo a faradio. Entonces tengo 5000 por 20 por 10 a la menos 6. Resuelvo esto, ¿no es cierto? Me va a quedar el denominador, entonces 1 dividido esta resolución me da 10 ohms. Entonces, ¿qué reactancia capacitiva tiene el capacitor este? Con este cálculo, 10 ohms. Bien. Ahora, ¿cómo sabemos el valor de la corriente que circula por acá? El valor de la corriente pico que circula por el capacitor, por la fuente. Y bueno, ley de Ohm. Tensión sobre resistencia. Tensión la tenemos, tensión pico. Y la resistencia no es una R, sino es la oposición al paso de la corriente que ofrece el capacitor. Reactancia capacitiva. Entonces, 30 dividido 10, 3 amperes. Y lo mismo hacemos con la eficaz. Tensión eficaz sobre reactancia capacitiva, la habíamos calculado acá, 21 sobre 21 sobre 10 ohm, que es la reactancia capacitiva, 2,12 ohm. De esa forma hemos hecho un cálculo que lo pueden hacer de la reactancia capacitiva. Hasta ahí vamos. Ahora bien, ahora nos vamos a lo opuesto, al circuito inductivo puro. El circuito inductivo puro es extremadamente lo opuesto al circuito capacitivo puro. Fíjense lo siguiente. Tengo una fuente que alimenta a un inductor. ¿Qué sucede? Veamos lo siguiente. El inductor es al revés. Cuando la corriente, supongamos que acá tengamos una llave, se cierra y congelamos el tiempo t igual a 0. En este caso, que es al revés del capacitor, la corriente es 0. Fíjense que es la que está en rojo. La corriente es 0. O sea que la corriente que circula por el inductor, apenas viene la corriente por acá, se viene una corriente por acá, fluye por acá, y apenas viene por acá, el inductor le dice, no pases. Entonces es 0. Automáticamente 0. Pero la tensión que hay acá, en el inductor, es máxima. Por eso aparece en unidad de t igual a 0. Acuérdense que este es el tiempo igual a 0. O sea, la gráfica. Acá está el tiempo igual a 0, 1, 2, 3 segundos, 4 segundos, 6 segundos. Y esto es amplitud. Entonces, en ese momento, la corriente es 0 y la tensión es máxima. Como estamos hablando de una onda alterna, al pasar el tiempo, o sea, al cabo de un cierto tiempo, 1 segundo, 2 segundos, la corriente en este caso aumenta, fíjense, y la tensión va disminuyendo. Al revés del capacitor. Y también tenemos el desfasaje de 90 grados. Entonces, observamos que en este caso, la tensión está adelantada 90 grados con respecto a la corriente que circula. Hay otro desfasaje. O sea, es opuesto al desfasaje del capacitor. Uno hace una cosa opuesta a la otra. En este caso habíamos dicho que la corriente está adelantada a 90 grados con respecto a la tensión, y en este caso la tensión está adelantada a 90 grados con respecto a la corriente. ¿Siempre sucede esto? Sí, siempre sucede esto por esta explicación teórica que le estoy dando. Bien, al igual que en el capacitor, el inductor me ofrece una oposición al paso de la corriente llamada reactancia inductiva. Es la resistencia, llamémoslo así, que tiene el inductor. Entonces, ¿cómo se calcula? 2pi por F por L. Recuerden que 2pi por F es omega. Entonces, omega por L. ¿En qué se mide? En ohm, igual que la resistencia. Y bueno, y acá vemos exactamente un mismo ejemplo. Tenemos la tensión de fuente con su respectivo valor. Calculamos lo mismo que anteriormente. Reactancia, acá yo me equivoqué, es reactancia inductiva, ¿no es cierto? Corriente pico y corriente eficaz. 10 voltios, tensión pico, omega 10 radianes sobre segundo. Obtengo 10 sobre radio 2, la tensión eficaz, y me da este valor. Luego calculo la reactancia inductiva, que es omega por L, la fórmula. Omega vale 10. Y este está en henrio. Si hubiera estado en milihenrio, lo tengo que dividir por 10 a la menos 3, o sea, pasarlo a henrio. Pero como en este caso está en henrio, directamente lo multiplico por 2.
Entonces 10 por 2, 20 ohms. Entonces mi reactancia inductiva de este inductor es 20 ohms. Calculo la corriente pico por ley de Ohm. Acuérdense que acá no va resistencia, sino si bien digo resistencia, va reactancia inductiva. Bueno, lo calculo y la corriente pico de la misma forma con la tensión, la corriente eficaz, lo mismo, pero con la tensión eficaz, dividido en la reactancia inductiva. Espero que le hayan entendido ahora sí, y ahora sí pueden resolver, ya les voy a dejar la fecha de entrega de este trabajito práctico para hacer. Tema nuevo. Ahora lo que vamos a ver es impedancia. Impedancia es un tema que se aplica mucho en el caso de alimentar ya circuitos de corriente alterna donde se mezclan resistencias con capacitores e inductores y resulta muy interesante calcularlo. Lo único que sí hay que tener en cuenta los conceptos teóricos que vamos viendo y los cálculos para poder resolverlos. ¿Qué es una impedancia? Una impedancia es una oposición al flujo de la corriente y su unidad es el ohm. Y ustedes se preguntarán, ¿es igual que una resistencia o que una reactancia capacitiva inductiva? Sí, está relacionado. Y ahora lo vamos a ver por qué. También debemos tener en cuenta que ahora ya una impedancia, ya para los cálculos que vienen a continuación, van a tener que tener en cuenta lo que son los números complejos. Por eso estaría bueno que si se los dieron en matemáticas, lo repasen para poder resolverlo. De todos modos, yo lo voy a tratar de hacer de la mejor manera para que ustedes lo entiendan. Vamos a ver. Habíamos dicho que la impedancia es la oposición al flujo de la corriente y se mide en ohm. Está claro eso. ¿Cómo se la expresa? Se la expresa con la letra Z. Z mayúscula. Z va a ser igual a R más menos JX. ¿Por qué de esa forma? Es una forma generalizada. Ya vamos a ver puntualmente cómo se va especificando en cada uno. Esa es la forma binómica, hablando de números polares. ¿Por qué? Me voy a adelantar. R es el valor que en un circuito hay una resistencia. Y J, acuérdense que un número es complejo. J o I se suele utilizar. Yo voy a utilizar J porque si no, I se mezcla mucho con la corriente. Entonces, para evitar eso, en lugar de ponerle I, le pongo J. Entonces, JX, ¿qué es X? Reactancia capacitiva, reactancia inductiva. ¿Por qué el signo más y el signo menos? Ya vamos a ver. Porque si es reactancia capacitiva, va a llevar un signo, y si es reactancia inductiva, va a llevar otro signo. Que lo vemos a continuación. Entonces, la impedancia, ¿cuántas veces se clasifica? ¿En cuánto? En 3. Se clasifica de 3 formas. Se clasifica una impedancia real, como la que vemos acá, que está formada por una sola resistencia. Entonces, ¿cómo se expresaría en forma binómica? Y esto no tendría validez, porque esta es la parte compleja, digamos, esta es la parte de la reactancia capacitiva inductiva, entonces esto valdría 0. Entonces Z me queda igual a R, que está acá, expresado en forma binómica. O sea que si yo tengo una resistencia sola, una resistencia circulando, una resistencia de 10 ohm, mi Z sería 10 ohm, punto. Parte real, tiene parte real sola. Toda la resistencia es siempre parte real. Y luego en forma polar, que es esta la forma polar. ¿Cómo se expresaría? Se expresaría de la forma 10 y siempre, siempre con un ángulo 0 grado. ¿Por qué 0 grado? Porque no desfasa. ¿Recuerdan los gráficos? Siempre la corriente y la tensión iban en el mismo sentido, no hay un desfasaje. Entonces siempre 0 grado. Lo único que puede cambiar es este valor dependiendo del valor de la resistencia. Entonces de estas dos formas se expresa en una impedancia real que es la más fácil, digamos, de ver. Luego se va complicando un poco más cuando aparece la impedancia imaginaria. La impedancia imaginaria siempre partiendo de la forma generalizada. ¿Qué pasa con R? R igual a 0. Si es imaginaria puro no tiene resistencia. O sea, es un inductor o un capacitor. O sea, es un inductor en un circuito inductivo o un circuito capacitivo puro. O sea, supongamos que este está alimentado por corriente alterna y este también está alimentado por corriente alterna. Ahora, ¿cuándo es más? Fíjense que acá yo le puse más, acá es más o menos. Le puse más, JXL, reactancia inductiva. O sea que acá solamente la impedancia tiene un valor positivo. O sea, solamente vale la parte de la imaginaria positiva. La real no está porque no hay resistencia. Entonces es la impedancia inductiva. ¿Cómo se la expresa en notación científica? En polar. Entonces sería Z igual a XL con el ángulo de 90 grados. Ya vamos a ver
un par de ejemplos para que lo entiendan. Entonces supongamos que acá tenemos 2 Henry y hay que ver la fuente. Entonces supongamos que la fuente de alimentación es 2 por seno de 10 por t. Entonces calculamos la reactancia inductiva, era omega por L, omega vale 10, o sea, esto está alimentando acá, ¿no es cierto? Un circuito inductivo. Entonces omega por L por 2 Henry, entonces vale 20 ohm. Entonces acá tendría que ser 20 y siempre con un ángulo de 90 grados. ¿Por qué ese ángulo de 90 grados? Por el tema de los desfasajes. Siempre la inductancia lleva un número positivo. Fíjense que el capacitor se le pone un signo menos adelante. Se le pone un signo menos en la parte imaginaria. Entonces se le pone un signo menos. Y esta es una impedancia capacitiva. Y acá, ¿en dónde se ve afectado ese signo menos? En el ángulo. Siempre es un ángulo menos 90 grados. Acá en la inductancia es más 90 grados y acá es menos 90 grados. En lugar de ser reactancia inductiva, es reactancia capacitiva. Para que lo entiendan mejor todavía, pasamos a la siguiente característica, a la siguiente clasificación. Una impedancia que tenga parte real e imaginaria, un número complejo. Entonces, ¿cómo va a ser? Puede ser de estas dos formas, puede ser R más JXL o R menos JXC. Es decir, esta misma, R más JXL o R menos JXC. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Cuál es la diferencia? En que si yo tengo R más, es un circuito que se lo alimento ¿con qué? Con una resistencia en serie con una bobina. Una R en serie con una L. Entonces, fijémonos que tiene el más acá, más J, o sea que va a ser un número real, dependiendo del valor de la resistencia, y luego, dependiendo del valor imaginario, va a depender del valor del inductor, y de omega, para calcular la reactancia inductiva. Entonces lleva el signo más. Entonces esta es una impedancia resistiva e inductiva, ya deja de ser pura. Y esta es al revés, es una resistencia ¿con qué? Con un capacitor en serie. Fíjense que el capacitor en la parte imaginaria lleva el signo negativo. Y esta es la reactancia capacitiva. Eso es una breve introducción, le van a entender mejor aún cuando veamos ahora los ejemplos para poder seguir avanzando con este tema que es impedancia y ya vamos a hacer los cálculos.